Fernando Delfino Polo va a hablar de recepciones cuyanas. Sí, yo quería plantear fundamentalmente tres ideas que no voy a hablar de Kush, voy a hablar de algunas lecturas sobre Kush. Sé lo que quiera. Gracias. En las jornadas de Astrada hablé de Kush, acá, bueno, en fin. Pero bueno, obviamente igual son lecturas sobre Kush que, bueno, yo de alguna manera las voy a sopesar, digamos, así que menos mal que hay poca gente. Espero que, no sé si se está grabando. Son hay miles. Pero bueno, porque mi objetivo es como el meme ese, ¿viste? Cuando dos kantianos se cagan a piñas en Rusia. Yo espero que algún congreso de filosofía en la Argentina termine así, ¿no? Pero bueno, tres ideas sobre Kush, de tres disciplinas o escuelas o corrientes filosóficas que lo están trabajando contemporáneamente, ¿no? A mí me parece que las jornadas Kush son importantes porque, digamos, además de que logran que nos encontremos, también son como un alto al viaje que nos permite cierto balance, ¿verdad? Las jornadas Kush empezaron en un gobierno peronista, después del Bicentenario, después de la fiesta del Bicentenario, en la cual sobrevolaba una cuestión de la cual también se habló en el panel de apertura, que tenía que ver fundamentalmente con una identidad, ¿no? O sea, si había algo que sobrevolaba ese bicentenario fue cuál era nuestra identidad como argentinos y como argentinas, y por primera vez creo fue política de Estado esa identidad respecto a Latinoamérica, ¿no? Donde pudimos recuperar héroes patrios que no solamente pertenecían a la Argentina, sino a otros países de Sudamérica y de Latinoamérica. Y en ese contexto de preguntarnos sobre nuestra identidad, la obra de Rodolfo Kusch empieza a tener nuevo vuelo, digamos, un nuevo maridaje, digamos. Estas tres ideas sobre Rodolfo Kusch creo que también contribuyen a pensarlo y a responder esta pregunta. La primera es una lectura desde la teoría decolonial de las ciencias sociales. Fundamentalmente lo que dicen estos autores, me voy a referir a uno, pero bueno, no importa, lo voy a tratar como si fuera algo general. Lo que dicen estos autores fundamentalmente es que Rodolfo Kusch viene a ser como una vanguardia de la teoría decolonial y se ocupan fundamentalmente, paradójicamente, más del concepto del ser alguien que del concepto del estar, que es el concepto más importante de Kusch. ¿Y por qué se ocupan del ser alguien? Bueno, justamente porque consideran que ese ser alguien es el concepto por el cual se forma cierta subjetividad, que es la subjetividad propia de la modernidad colonial y por ende de la colonialidad contemporánea. Bueno, ¿cuál es el problema con esta lectura? Que en realidad el ser alguien no es una forma de subjetividad, sino que es un modo de habitar el mundo. Que son cosas distintas, porque una subjetividad es una forma de subjetividad, en realidad es un producto institucional. Entonces, digo, al final termina siendo la lectura de la teoría decolonial una lectura Foucaultiana de Kusch. ¿En qué sí acierta la teoría decolonial cuando habla de Kusch? En marcar que es un autor que critica Occidente o que critica el pensamiento occidental. Esto no estaba tan claro en autores previos, en los autores que de alguna manera, digamos, mantuvieron la llama del legado kuschano en la década de los 80 o en la década de los 90. Esta identificación de Kusch como un autor crítico del pensamiento occidental me parece que es un hallazgo de la teoría decolonial y que es un hallazgo que nosotros tenemos que profundizar
sobre todo en este contexto, como hablaba el otro día Tocatlián, en este marco de un presidente hiperoccidentalizado, ¿no? Y además me parece que esta crítica al pensamiento occidental es uno de los puntos fundamentales del salto de Astrada a Cush. En Astrada no hay una crítica ni al pensamiento europeo, sí hay una profundización, sí hay un interés en rescatar categorías del pensamiento europeo para aplicarlas de forma novedosa y original en América, pero no hay una crítica al pensamiento occidental. En Kush sí, Kush pretende ir más allá de Heidegger, y lo dice explícitamente. Y lo dice explícitamente en Geocultura del Hombre Americano, en las conclusiones, que en realidad es su exposición del Segundo Congreso Nacional de Filosofía. O sea, él ahí está discutiendo con los heideggerianos argentinos y está buscando una interpretación más original y más crítica de Heidegger. Entonces, primera caracterización, esa, la crítica a Occidente. Segunda caracterización, la filosofía mestiza. La filosofía intercultural describe la filosofía de Kush como una filosofía mestiza. Estos sí ponen hincapié en el concepto de estar, pero yo creo que, bueno, ahí hay un... tal vez el gran error es quedarse con la América Profunda, ¿no? Kush pensó más allá de América Profunda, y en América Profunda, obviamente, él mismo dice, bueno, todo disyunto nos genera naturalmente pensar en una dialéctica, pero en todo caso sería una dialéctica fallida, trunca, ¿no? Y efectivamente él después, en la negación del pensamiento popular y en Geocultura del Hombre Americano, la verdad que el proceso dialéctico lo corre, deja de estar presente en su obra, pero la filosofía intercultural sí hace una interpretación del concepto de estar, dialectizándolo con el concepto del ser para generar el concepto del estar siendo. Y el estar siendo no es una síntesis. No es una síntesis a la que se llega después de una dialéctica. Lo dice perfectamente en Geocultura del Hombre Americano. El estar siendo, y ahí está la clave, me parece. El estar siendo es el fundamento. El estar es el fundamento del ser. No hay una dialéctica, hay una preeminencia. Pero la filosofía intercultural en esta dialéctica encuentra algo como una filosofía mestiza, y eso sí me parece interesante, aunque no termina de definir muy bien qué es esa filosofía mestiza. Yo tengo una perspectiva de qué es esa filosofía mestiza, que ahora vamos a ir a eso. La tercera lectura, digamos, la tercera recepción cuyana contemporánea es la del Papa Francisco, que aunque no haya escrito textos sobre Kush, que yo sepa, o si, no sé si Bergoglio escribió, igual Bergoglio y el Papa son entes distintos, pero bueno, porque actúa el Espíritu Santo en el medio, digamos, pero yo no sé si escribieron, si está citado, pero el Papa Francisco en las últimas, en las entrevistas que rondaron sus 10 años de apostolado, lo cita por lo menos 3 veces. Y en las 3 oportunidades dice más o menos cosas similares. Él dice que Kush es un autor que pudo captar verdaderamente lo que es un pueblo, y él ahí, el Papa Francisco, distingue populismo de popularismo. El populismo es una ideología que puede ser de derecha, puede ser de izquierda, y que es antipopular en el sentido de que lleva al pueblo para un lado. El popularismo es pensar al pueblo desde el pueblo, y él dice que Kush pensó eso. ¿Sí? ¿Y por qué dice eso? Porque Kush, desde la periferia, piensa la centralidad.
es diferente a la dialéctica que plantea la filosofía intercultural. La filosofía intercultural dice, nosotros somos periferia, reivindiquemos la periferia. El Papa Francisco dice algo completamente distinto. El Papa Francisco dice, desde la periferia se puede conocer mejor el centro. No hay una reivindicación de la periferia por la misma periferia. Y eso es, en definitiva, un camino epistemológico. Ahí nos está dando una pista de método, digamos, epistemológico. Y después está, no es otra escuela, pero esta sería la tercera, la cuarta, que es la que a mí me parece la más interesante, digamos, o a mí, la que me parece que a mí deberíamos nosotros y nosotras profundizar, que es pensar a Kusch como un autor de su tiempo que nos dice cosas nuevas. ¿A qué me refiero? Kusch, y lo voy a decir así bien polémicamente, no es un autor original. ¿En dónde está la originalidad de Kusch? En encontrar categorías. Pero la verdad es que la búsqueda de Kusch era la búsqueda de un montón de filósofos, sobre todo filósofos, lamentablemente, porque la filosofía americana también es machista, pero bueno, su búsqueda estaba entrelazada con muchos otros filósofos de su época que también pensaban sobre el ser nacional y el ser latinoamericano. Samuel Ramos en México, Leopoldo Sea en México, Más Valenilla en Perú, García Vaca con B larga y doble C, que era un español trasterrado que se fue a vivir a Venezuela. Eran todos autores que con herramientas de la fenomenología intentaban dar respuesta a la pregunta por el ser nacional de cada uno de sus países en particular y también del ser latinoamericano. Yo creo que si nosotros y nosotras deberíamos profundizar un recorrido cuyano, por lo menos hacia atrás, tiene que ver con el diálogo de estos autores, porque está claro que él los leía, porque él iba a Perú, él iba a Bolivia, y seguramente ahí se encontraba contextos. Bien. Entonces, leerlo a Kusch en su contexto, ¿no? Para que nos diga cosas ahora. ¿Y qué nos dice ahora también en mi particularísima visión? A mí lo de la filosofía mestiza me parece un gran acierto. Pero filosofía mestiza no es ni un complemento, no es ni una suma de partes, ¿no? Nosotros tenemos que empezar, o me parece, digamos, a modo de propuesta, Kusch encuentra esto en La ciudad de Oruro, en uno de los textos que permanece inédito, pero que está en su archivo. Él habla de la ciudad de Oruro como el punto tangente en donde se encuentra Occidente y nosotros. Si nosotros nos quedamos solamente con América Profunda, las ciudades no sirven para nada, son solamente el patio de los objetos. Pero él ahí dice, en Oruro se da una perspectiva auténtica de lo americano, porque tiene todas las ventajas de una ciudad occidental, digámosle, con todo el confort y con toda la ortopedia que significa vivir en una ciudad que es el patio de los objetos, pero también el pueblo boliviano vive auténticamente sus tradiciones y su modo de ser. Entonces, no se trata de construir una filosofía anti-europea, pro-americana o pro lo que sea. De lo que se trata es, para mí, de repetir el gesto o continuar el gesto de tratar de recuperar, no sé si ciertos aspectos de Occidente, pero sí de recuperar una parte de nuestro ser que sí es occidental, pero sabiendo que nosotros no somos occidentales en definitiva. Y eso nos obliga a pensar un universal nuestro. Digo,
Yo creo que nuestra religión oficial debería ser el maradonismo, digo. ¿Por qué? El fútbol lo inventaron los ingleses, no lo inventamos nosotros. Y sin embargo nosotros ahí tenemos una figura que es representativa nuestra en todo el país, en todo el mundo, y que hizo de una herramienta ajena algo propio y nos llevó a todo el mundo. Entonces a mí me parece que Kush nos puede ayudar a pensar ese universal que es nuestro, que es propio, que tiene que ver con la transformación de lo que hicieron con nosotros, pero desde una perspectiva nueva, y que nos lleve a manifestarnos en el mundo entero. Así que bueno, muchas gracias.